tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias con motivo del año jubilar de San José, convocado por el Papa Francisco. Deseamos que la figura de San José favorezca a la Iglesia y más en estos momentos por los que estamos atravesando. Mensualmente vamos a ofrecer una conferencia por parte del Decanato del Santo Niño de la Salud y la Escuela de Teología del mismo decanato. La primera conferencia que hoy vamos a tener se titula San José en las Sagradas Escrituras. Será dictada por Monseñor José Martín Lara Becerril. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en esta parroquia del Santo Niño de la Salud y compartir en esta noche unas reflexiones acerca de San José en las Sagradas Escrituras. Voy a abordar varios puntos con lo que respecta al Señor San José. Espero que con estos puntos quede clara la figura de este grande hombre para, desde luego, la Biblia y para nuestra Iglesia Católica, y que nos ayude a todos nosotros en nuestro plan diocesano de pastoral y que ilumine la vida de todos los católicos en general. Bien, el primer punto, entonces, voy a hablar acerca de la palabra José. José es una palabra hebrea, en hebreo Yosef, del que viene del verbo yasafra, que significa añadir o aumentar. En el contexto en el cual se maneja esta expresión, Yosef, quiere decir Dios dará, o quien añade o quien multiplica es Yahvé. Esta expresión, este nombre de José, aparece en la Biblia ya desde el primer libro, en el libro del Génesis. Aparece en el capítulo 30 esta expresión Yosef, a propósito de la grande matriarca Raquel, cuando esta mujer prácticamente, aunque es aquella mujer que impresionó a Jacob desde que Jacob llega a Harán, y Jacob trabaja por ella 7 años para poderse casar con ella. Después de los 7, recordamos cómo el suegro Labán le da por mujer a Lía, pero Jacob a la que quiere es a Raquel, y entonces le dice a Labán, bueno, pues otros 7 años. Y dice la Biblia que Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años por ella, y le parecieron demasiado cortos por el grande amor que le tenía. Y finalmente, después de los largos 14 años de trabajo, que para Jacob fueron realmente cortos, finalmente se casa con Raquel. Pero viene una segunda dificultad. Raquel no puede dar hijos, ella es estéril. Y va a tener ella que invocar, clamar a Dios para que abra su vientre y poder dar a luz un hijo, y efectivamente Dios le va a conceder a Raquel un hijo. Y cuando Raquel da a luz a su hijo, le pone Yosef, y dice Raquel, Dios abrió el seno, Dios abrió mi seno. Ella concibió un hijo y lo llamó José, diciendo, añádame Yahvé otro hijo. Y entonces allí aparece por primera vez en la Biblia esta palabra Yosef, José, siendo el hijo
que abrió el seno de Raquel después de mucho tiempo de no poder concebir. La palabra José aparece en el Antiguo Testamento 50 veces y en el Nuevo Testamento la misma expresión Yosef aparece 35 veces. Diríamos que es una palabra mediana en cuanto al uso en el vocabulario bíblico. En el Antiguo Testamento, entonces, 50 veces y en el Nuevo Testamento 35 veces. En segundo lugar, los José más famosos de la Biblia. Y podemos decir que en el Antiguo Testamento hay uno y uno más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el José más famoso va a ser José el Soñador. José el Soñador, el hijo de Raquel, el hijo de Jacob, va a ser José el Soñador. Y sin embargo es muy curioso cómo este José se va a caracterizar, y la Biblia lo conoce así, como José el Soñador. Y su historia aparece ahí en el libro del Génesis, a partir del capítulo 30, verso 22, empieza la historia de José el Soñador, como el José más famoso del Antiguo Testamento. Hay otros Josés, pero este es el José más famoso. En el Nuevo Testamento vamos a tener también otro José muy famoso, que es José el esposo de María, y lo vamos a encontrar prioritariamente en el libro de Mateo, Lucas, Marcos y también el libro de San Juan. Va a hacer dos referencias precisamente a José el esposo de María. En este punto voy a centrarme en la figura de José el Soñador, el del Antiguo Testamento, y ver por qué es tan famoso este José. José el Soñador, como así lo conocemos, es hijo de Raquel y de Jacob. Como ya lo he dicho, después de una larga esterilidad, finalmente Raquel concibe y da a luz a José, que llamaremos José el Soñador. Este José es el hijo preferido de Raquel y por lo tanto también es el hijo preferido de Jacob. La razón es que Jacob, él escogió y él estaba enamorado de Raquel. Recordemos que las dos esposas de Jacob va a ser Lía, la hermana de Raquel, y Raquel, las dos esposas, más las dos siervas de estas mujeres. Entonces Jacob tuvo 4 mujeres con las cuales va a tener los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y José, este José va a ser el hijo preferido de Jacob, tanto así que dice la Biblia que le había mandado a hacer un vestido de anchas mangas, y Jacob quería y protegía muchísimo a su hermano José. La envidia de sus hermanos muy pronto se dejó sentir en contra de José, tanto así que la envidia llevó a José a la muerte. Recordemos cómo por sus hermanos fue echado en un pozo de arena para que muriera. Finalmente dijeron: ¿cómo nos vamos a manchar las manos con la sangre de nuestro hermano? Lo sacan y lo venden a una caravana de madianitas que va a Egipto. Y de esta manera José va a llegar a Egipto, primero como siervo de Potifar en uno de los grandes palacios de Egipto, para terminar finalmente en la cárcel. José, él sale de la cárcel precisamente por esta grande capacidad que él tenía de interpretar los sueños, y la interpretación más famosa que hizo José es haber interpretado el sueño de Faraón. Y cuando Faraón quedó satisfecho con la interpretación del sueño que hizo José, él sale de la cárcel para ser nombrado el primer ministro de Egipto. Y a partir de ese momento, José el Soñador se convierte en el Salvador de Egipto.
gracias a la interpretación de los sueños. José el Grande, su grandeza radica en la interpretación de los sueños. Interpretar sueños es un don de Dios. Luego entonces, aquel que interpreta sueños quiere decir que tiene un don de Dios o que está en contacto personal con Dios. Si José interpreta sueños, quiere decir que él está en contacto con Dios. Y en este caso, con el Dios de su padre Jacob, con el Dios de su padre Isaac, con el Dios de su padre Abraham. Luego entonces, Abraham, Isaac y Jacob son la descendencia de José y él está en contacto con este Dios que le hace interpretar los sueños. La grandeza de José radica además que él tuvo la grande audacia y valentía de perdonar a sus hermanos después de que estos lo llevaron al pozo de arena y que lo vendieron como esclavo. Entonces él, José, va a perdonar a sus hermanos. Ese encuentro tan emotivo y tan bonito después de que él los vio. Y cuando José se revela a sus hermanos, dice la Biblia que el llanto de José era tan grande que se oía hasta el palacio de Faraón, ¿no? De la emoción de haber encontrado a sus hermanos. Y claro, José el soñador va a tener un grande paralelismo con Cristo. Solamente lo enuncio, porque Jesús, al igual que José, es vendido por sus hermanos como esclavo y llevado a la muerte precisamente también por sus hermanos. En otras palabras, diríamos que José el soñador va a ser un tipo de Cristo, va a ser una tipología. Y además, porque José el soñador va a salvar a Egipto de la muerte, así como Jesús va a salvar al pueblo de sus pecados. José el soñador está presente en su pueblo, en sus huesos. Cuando José es llamado para acostarse con sus padres, les dice a los líderes del pueblo de Israel: cuando Dios los llame de aquí de Egipto y suban ustedes a la tierra de la promesa, llévense con ustedes mis huesos. Y entonces la presencia de José el soñador hoy día sigue viva y vigente en la historia del pueblo de Israel, en sus huesos que reposan precisamente en la tierra de Israel. Entonces, José el soñador es el José más famoso del Antiguo Testamento. El José del Nuevo Testamento va a ser el esposo de María. Y este José, es el que vamos a seguir ahora a lo largo de todas estas reflexiones. José, el esposo de María. Dice San Mateo que él es hijo, José es hijo de Jacob, así lo dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El Evangelio de San Lucas empieza, lo vamos a ver en un momento más, empieza la genealogía de una manera distinta y dice que es hijo de Elí, así lo nombra, pero la característica fundamental es que este José de los Evangelios va a ser el esposo de María de Nazaret, la madre de Jesús. Famoso también por sus sueños. Ya ven que José, el soñador del Antiguo Testamento, él interpretaba los sueños. Y José, el del Nuevo Testamento, él sueña. El sueño es el que va a unir a los dos José, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento. Entonces, José, el esposo de María, él va a tener varios sueños y por medio del sueño se va a comunicar con Dios.
Así como José, el soñador del Antiguo Testamento, por medio del sueño, él estaba en contacto con Dios. Punto número 3. José en las genealogías. Voy a centrarme en este punto que es realmente muy interesante, descubrir a José o a San José, encontrarlo en las genealogías. Tenemos que entender el motivo principal de lo que es una genealogía para poder enlazar la importancia de San José. Primero, necesitamos partir de un punto fundamental que es la promesa de Dios a David. Allí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, el verso del 1 al 17, tenemos lo que en la Biblia se le llama la profecía de Natán. Recordemos cómo el rey David, él quiere construirle a Dios un templo. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza está en una tienda de campaña que había sido trasladada desde Silo a Jerusalén. El rey David ya tiene un palacio. Y dice el rey David, ¿cómo es posible de que yo viva en una casa de cedro y el arca de Dios está en una tienda de campaña? Voy a hacerle un templo. Cuando el rey David está decidido a hacerle un templo, se presenta el profeta Natán y le dice, David, escucha lo que te dice Dios. ¿Y qué dice el profeta Natán? Le dice el profeta Natán, tú no le vas a edificar a Dios una casa, la va a edificar tu hijo. Dice, en cambio, dice Dios, yo Yahvé, a ti, rey David, te voy a construir una casa, te voy a edificar una casa. ¿En qué consiste la edificación de una casa? Es muy importante en hebreo. Hijo, en hebreo se dice ben. Construir se dice banaj. Entonces, la raíz de hijo es construir. ¿Quién es un hijo? Aquel que se construye. ¿Qué es una familia? Aquello que se construye. Es como una construcción. Por eso le dice Dios a David, yo te voy a construir a ti una casa. Voy a afianzar tu descendencia que va a salir de tus entrañas. Voy a consolidar tu trono y voy a consolidar tu realeza. Y dice Dios, yo seré para él, o sea, para el hijo de David, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi amor, aunque peque. Y claro, al decir esto, aunque peque, inmediatamente vienen a la cabeza de nosotros luego los pecados del hijo del rey David, que son los pecados del rey Salomón, y el principal pecado va a ser la idolatría. Y dice Dios, yo no apartaré de él mi amor, aunque peque. Lo castigaré con vara de hombre. Tu casa y tu nombre permanecerán para siempre. Tu trono estará firme eternamente. El trono de David estará firme eternamente. Es decir, que a la descendencia del rey David nunca le faltará un descendiente sobre el trono. Y entonces el descendiente del rey David va a ser precisamente el rey mesiánico. Porque el rey mesiánico es el único que le dará una eternidad al trono de David. Nace aquí entonces la profecía mesiánica que va a alimentar al pueblo de Israel por todos los siglos. Imagínense ustedes, estamos aquí en la época del rey David, en torno al año 1000 a.C. Y esta profecía mesiánica se va a ir siglo tras siglo tras siglo, para nosotros cumplida ya hace 2000 años en Jesús, para el pueblo de Israel viva en este momento todavía. Es decir, ellos están esperando la llegada del descendiente del rey David. Entonces, tenemos que partir aquí de este momento. Hay una profecía.
una profecía que se basa en un descendiente del rey David. Me centro ahora en la profecía, en la genealogía de San Mateo, que va del capítulo 1 hasta el verso 17. San Mateo aquí nos va a hablar de una genealogía que arranca con esta introducción: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, y aquí esta genealogía nos pone un punto de arranque: hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, estos dos personajes van a estar al centro de la genealogía. Y empieza: Abraham engendró a Isaac. Y así se va, genealogía tras genealogía, para terminar precisamente en el verso 16, donde dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y continúa San Mateo diciendo: así que el total de generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, ya nos suena algo. Y uno dice: ¿por qué 14 generaciones? Ya nos suenan aquellos 14 años con los cuales trabajó Jacob para poderse casar con Raquel. Ya nos suenan. Inicia con Abraham, que es el fundador del pueblo de Israel. Con Abraham inicia la promesa de un pueblo tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Es el fundador del pueblo. Y termina con Jesús, quien salvará al pueblo. Entonces, desde Abraham hasta Jesús, el término que une va a ser el pueblo. ¿Por qué 3 grupos de 14 generaciones? Hay que entender que gran parte del pueblo de Israel no sabían ni leer ni escribir en la antigüedad, y entonces se ponen tres grupos de 14 para facilitar la memoria. Para poder facilitar la memoria de todas las generaciones, entonces se hacen grupos de 3. Aquí lo importante es unir los extremos: quién inicia la genealogía y quién termina la genealogía. Y quien inicia la genealogía es Abraham, y quien termina la genealogía es Jesús. Aquí estos dos extremos es lo que hay que unir nosotros ahora. Y el medio para unir estos dos extremos es el pueblo, el fundador del pueblo y el que salva al pueblo. Personajes importantes en esta genealogía, según San Mateo, son 6 personajes muy importantes dada la historia del pueblo de Israel. Está desde luego Abraham, le sigue Isaac, el continuador de la promesa, y luego Jacob, el padre de José el soñador. Está Judá, el fundador de una de las tribus. Está Zorobabel, acuérdense, aquel que reconstruyó el pueblo de Israel después del destierro. Es muy importante Zorobabel. Después va a venir José, el esposo de María y el padre de Jesús. Y finalmente Jesús, que son los personajes importantes de esta genealogía. Aquí en esta genealogía de San Mateo es necesario hacer notar que en esta genealogía aparecen mujeres, algo poco usual en una genealogía en un pueblo que es totalmente masculino, varonil. Y aparece Tamar, aparece Rahab, aparece Ruth, Betsabé y María de Nazaret. Y realmente es muy extraño, pero realmente es muy significativo. Tamar, acuérdense, aquella mujer cuyo esposo muere. Judá no le da un esposo y ella tiene que
vestirse de prostituta para poder engendrar un hijo y no perder la genealogía. Rahab, aparentemente se trataría de la prostituta de Jericó, pero está muy lejos, porque esta Rahab, ella tiene un hijo con el rey Salomón. Entonces, entre el rey Salomón y la toma de Jericó está muy lejos en el tiempo. Es una mujer distinta que no es de las esposas del rey Salomón, por lo tanto vamos a encontrar también allí ya una dificultad para la maternidad. Y luego está Betsabé, la esposa de Urías elitita, con la cual el rey David comete adulterio. Y vamos a tener María de Nazaret desposada, mas no vive en este momento con el esposo. Estas mujeres que nosotros tenemos aquí, ellas en general hay una dificultad para la maternidad, aunque son madres, pero hay una dificultad para la maternidad. Algunas de ellas vienen a expresar desde el punto de vista moral algo no muy bueno, como es el caso de Betsabé, que es un adulterio. Tamar, que tiene la relación sexual con su propio suegro. Aquí lo que podemos decir nosotros es que estas mujeres del Antiguo Testamento, lo que es Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, tienen una cierta dificultad para la maternidad, pero esta maternidad viene superada. Además, estas mujeres expresan en cierto sentido la fragilidad del pueblo, que viene asumida plenamente en una genealogía como es la de Jesús, el Salvador del mundo. Luego entonces, lo que nos queda claro es que Jesús en su propia genealogía está asumiendo la debilidad del pueblo. La primera parte de la genealogía, dijimos que la genealogía viene en tres grupos, de Abraham a David. Por lo tanto, Jesús es hijo de Abraham, es el descendiente de las promesas, es parte de una de las 12 tribus, que es la de Judá. Y claro, aquí está José. Aquí está José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Aunque la genealogía es de Jesús, aquí diríamos que José está enmarcado en esta corriente. El segundo grupo de la genealogía es de David hasta el destierro de Babilonia, donde el destierro de Babilonia, ahí se acaban los reyes del pueblo de Israel, ahí termina la institución real. Por lo tanto, en esta segunda parte de la genealogía queda claro que Jesús tiene una descendencia real. Por eso, cuando Pilato le pregunta, ¿eres el rey de los judíos?, Jesús va a decir, sí, soy rey. Lleva en su sangre la sangre real. Tiene derechos legales al trono. Derechos legales. Y lo demuestra la genealogía. El tercer grupo es desde el destierro hasta José. Jesús, aquí en este tercer grupo, aparece como el Mesías, como el descendiente de Zorobabel, quien reconstruye al pueblo después del destierro. Zorobabel va a fundar el reino de Judá. Jesús tiene todas las credenciales hereditarias para ser nombrado Mesías. Y por lo tanto, al ser José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo, José es parte de toda esta cadena
de toda esta descendencia que disfruta de las promesas hechas a Abraham, que tiene un alto sentido real y que tiene un altísimo sentido mesiánico. 14 generaciones en 3 grupos. Facilita la memoria. El 14 es múltiplo del 7 y el 7 significa la perfección. Entonces, 7 y 7, 14, lo cual decimos que es el número perfectamente perfecto, o 2 veces perfecto, que es el 7, y eso es la genealogía. Las generaciones es el flujo de la historia de la salvación, donde Dios crea a un pueblo para sí mismo. Jesús es el descendiente sabático. El 7 es el día en el cual Dios descansa. 14 generaciones no es históricamente exacto. San Mateo quiere decir que la historia es manejada por Dios y que culmina en Jesús, porque las descendencias de San Mateo, él algunas falta, algunas otras las acomoda para que le dé el número exacto de 14. Luego entonces ahí lo que quiere decir es que Dios maneja la historia, Él la lleva para que finalmente la descendencia desemboque en Jesús. Los valores numéricos de palabra de la palabra David dan 14. Ya ven que en hebreo cada letra tiene un valor numérico, y la palabra David en hebreo, la palabra David da 14. La Dalet, con la cual empieza la palabra David, vale 4. La Bao vale 6 y David, la última D, otros 4, entonces hace un total de 14. Todo esto nos va indicando que 14 generaciones, los 14 años que trabajó Jacob, todo eso nos va indicando de que el 14 es un número que va indicando la mesianidad. Luego entonces la mesianidad del rey David, que va a desembocar precisamente en José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. La genealogía de San Lucas amplía un poco más el camino. San Lucas, él empieza la genealogía no desde Abraham, sino la empieza desde Adán. Y es muy interesante cómo San Lucas, allí en el capítulo 3, dice: tenía Jesús al comenzar unos 30 años, se creía que era hijo de José, el hijo de Elí, el hijo de Matat, el hijo de Leví, etcétera, etcétera. Y termina la genealogía, termina la genealogía de San Lucas diciendo en el 3:38: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, San Lucas une la genealogía, las dos puntas es Jesús y Adán. San Lucas tiene una visión más universal y más amplia. Se lanza hasta el origen del género humano, que es Adán. Adán es el padre terrestre del género humano. Adán no tiene un padre terrestre, como Jesús tampoco tiene un padre terrestre. Entonces, estos dos extremos, Adán, Jesús, realmente es muy interesante, y San Lucas así lo maneja. Jesús va a inaugurar un nuevo linaje humano, así como Adán
inauguró el género humano, Jesús va a inaugurar un nuevo linaje humano. Lucas piensa en el nuevo Adán como su maestro Pablo de Tarso. Ya ven que Pablo de Tarso va a llamar a Jesús el nuevo Adán. Entonces, San Lucas tiene desde la genealogía en su mente, tiene en su cabeza que este Jesús es el nuevo Adán, influido precisamente por la doctrina de su maestro Pablo. Es una genealogía totalmente masculina, aunque ya ven que Lucas tiene una inclinación muy interesante hacia los débiles, y en este caso a la mujer le da una cabida muy amplia a San Lucas. Es interesante que ninguna mujer aparece en la genealogía de San Lucas. Es realmente muy interesante esto, una genealogía totalmente masculina. San Mateo pone a Jesús como el Mesías, y José está dentro de la genealogía mesiánica. Real, mesiánica, así es el esposo de María. Entonces José está dentro de toda esta corriente, de toda la corriente de Abraham, de las promesas, la corriente mesiánica de David, la corriente real. Allí está José. San Mateo, así es como nos dibuja a San José. San Lucas, Jesús está en el origen del hombre universal, y José es padre de Jesús. Dice el Evangelio, así se creía que era hijo de José, hijo de Eli, así sucesivamente. Entonces, es muy importante cómo cada una de estas genealogías le da un sentido a Jesús y también le da un sentido a José. En cuarto lugar, voy a centrarme ahora, una vez dicho que José del Nuevo Testamento está dentro de toda la línea histórico-salvífico y mesiánica. Entonces ahora vamos a ver cómo se va desarrollando José a lo largo de los evangelios. Y lo primero que voy a decir en este cuarto punto es José en el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a tener muy presente que en todo el Evangelio y en toda la Biblia el punto central es Jesús, y todos los demás personajes van a girar en torno a Jesús. Y uno de los personajes va a ser precisamente José. Voy a tomar este texto del Evangelio de San Mateo 1, a partir del verso 18 hasta el verso 25. Dice San Mateo: el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Desposada con José. ¿Qué cosa quiere decir que estaba desposada? María estaba comprometida en matrimonio. Ya se había hecho el asentamiento del matrimonio. El asentamiento era cuando se iba a la casa de la novia. Después de pedir, primero se pide la mano. Cuando se da la mano de la novia, pasa un tiempo. Después de que se pasa este tiempo, entonces se hace el asentamiento del matrimonio. Se va a la casa de la novia, se le llevan vestidos a la novia, regalos, se le llevan adornos, se hace el encuentro de las dos familias, y solamente falta el momento final de la boda. Pero diríamos, todo el contrato ya está hecho, y a partir ya del momento en que se le da la mano de la novia al novio, a partir de ese momento ya ella lo puede llamar marido mío, y él la puede llamar mi esposa.
aunque todavía no vivan juntos. Eso es lo que ha pasado aquí en este texto. María, en este tiempo, después del asentamiento, se hace pues el asentamiento del matrimonio y se pone una fecha para llevar a cabo la boda como tal. Y en este tiempo que pasa, María queda encinta. Queda ella encinta. El Evangelio va a decir que es por obra del Espíritu Santo, aunque José no lo sabe. Esto significa, si ella ha quedado encinta y no es de su esposo, lo cual significa por parte de ella una infidelidad matrimonial y un adulterio. Aunque no vivan juntos, ya es su esposa, ya él es su esposo. Y si ella está embarazada, entonces significa una infidelidad. El vínculo que hay entre ellos se deshace con el repudio público. ¿En qué consiste el repudio público? O sea, públicamente se dice, esta mujer está embarazada y ese no es mi hijo. La ley de Moisés dice que el adulterio solamente se paga con la lapidación. A la mujer se le saca fuera del campamento, fuera de la ciudad, y se apedrea. Su tumba es un montón de piedras sobre su cuerpo. Al parecer, en la época de Jesús, ya esta pena no se aplicaba a las mujeres. Quizá en los círculos más observantes de la ley sí. Recuérdense cuando también a Jesús le llevan una mujer que fue encontrada en flagrante adulterio. Le dicen a Jesús, la ley nos dice que estas mujeres mueran apedreadas. Y Jesús no permite que se la pide a aquella mujer, sino que la perdona. También se podía hacer el repudio en privado. ¿En qué consiste el repudio en privado? Pues hay, diríamos que como que en privado, en las familias, se dice, esta mujer cometió adulterio, por lo tanto yo la rechazo como esposa, ya no la quiero, y entonces la mujer queda repudiada. Sin embargo, José, él va a tomar otro camino. Dice, su marido José, fíjense aquí, aunque todavía no viven juntos, Mateo tiene mucho cuidado y dice, su marido José, que era hombre justo, no quería infamarla. Resolvió repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto, es decir, no hacer público esto que había sucedido con María. Dice San Mateo que José era un hombre justo. Justo implica cumplir la ley. Un hombre justo es aquel que sabe cumplir la ley de Moisés a la perfección. Ese es un hombre justo. Es decir, repudiará a su mujer de modo privado para no infamarla. Cumplir la ley es igual a ser santo. Eso es lo que piensa José. Así lo tenía planeado, dice San Mateo, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. El ángel del Señor se aparece en sueños y habla con José. El sueño es el medio por el cual Dios se revela. Hay de hecho en el Antiguo Testamento una teología muy bonita acerca del sueño, pero Dios eterno, trascendente y poderoso, Él no puede rebajarse al nivel del hombre. Entonces, para hablar Dios con el hombre, usa distintas mediaciones: a su ángel, a un profeta o el sueño. En este caso, Dios se va a revelar a José por medio del sueño para no entrar en contacto directo con él.
y que el hombre no toque la santidad de Dios. Por eso se le revela en sueños. ¿Y qué le dice el ángel? Dice: José, hijo de David, hijo de David, lo cual inmediatamente le dice: es tu descendencia, es real, hijo de David es el rey. Toma a María tu mujer. Fíjense, otra vez el ángel le dice: es que ya ustedes están comprometidos, ya es tu esposa. Toma a María tu mujer. Lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Esto José no lo sabía. Lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjense, el padre es el responsable de ponerle el nombre al hijo. Y por eso el ángel le dice: tú, José, le vas a poner el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres el padre. Poner el nombre es una acción propia de un padre. Y si el ángel le dice a José que le ponga el nombre al niño, es porque él es el padre. Despertado José del sueño, obedece al ángel. Dice San Mateo: José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Cita una profecía. Después de ese despertado, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había dicho y tomó consigo a su mujer. Tomó consigo a su mujer. Toma a la mujer, da ella a luz al hijo y dice: no la conocía hasta que dio a luz. Este texto pareciera no hablar directamente de la virginidad perpetua de María, aunque el Evangelio supone que María fue virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Aquí pareciera que no, San Mateo no le da todo el peso al término de la virginidad, pero aunque el Evangelio lo supone. Y le pone al niño el nombre de Jesús, lo cual esto dentro de toda la antropología del pueblo de Israel, esto no tiene mayor problema en la antigüedad, porque un hijo que queda huérfano, inmediatamente la familia más cercana lo asume y nunca un hijo se ve desamparado, nunca. Un hijo que se recibe de una viuda en segundas nupcias tampoco es problema. O sea, se asumen dentro de la familia, dentro de la tribu, y no hay mayor problema. Entonces, en el momento en que el ángel le dice: toma al niño y ponle el nombre, es decir, tú eres el padre. No solamente tú vas a fungir como el padre, o sea, como una función externa, sino de una manera no solamente legal, sino de una manera muy existencial. Jesús entra por José a la descendencia mesiánica de David. Ya ven que viene la descendencia, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Jesús, en él se cumple la profecía y José precisamente va a ser el vehículo, el medio. Esto es garantía de la misión auténtica de Jesús, de que él salvará al pueblo de todos sus pecados. José asume la paternidad legal y existencial de Jesús en base a la palabra de Dios y la ley plenamente cumplida. En otras palabras diríamos: José es el padre de Jesús. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en esta primera parte de la genealogía de Jesús. Y con lo que respecta al anuncio del nacimiento. En quinto lugar,
va a aparecer nuevamente José en la huida a Egipto. Ya ven que después van a ser Jesús, vienen los magos y en esta visita de los magos allí no aparece José. En el 2:11 de Mateo dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Allí no viene citado José en la visita de los magos. Claro que la tradición cristiana sí lo pone, pero el Evangelio no lo pone. Va a aparecer hasta la huida a Egipto. Allí en el 2:13 de San Mateo dice, cuando ellos se retiraron, es decir, los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, toma al niño y a su madre, huye a Egipto para salvar al niño. Y dice que José estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Otra vez es el sueño por el cual Dios se comunica con José. Y José es obediente a Dios que se le revela a través del sueño. Un hombre, José, que escucha a Dios, discierne y obedece. Por eso José es un hombre justo. José dialoga con Dios por medio del ángel, obedece la palabra de Dios. Él es la cabeza de la familia, por eso el ángel le dice, toma al niño y a su madre. Defiende al niño y a su madre. Va a Egipto. Y fíjense que aquí hay una cosa muy importante. José va a Egipto porque sus antepasados, las 12 tribus de Israel, fueron a Egipto. Un verdadero israelita que no asume la historia de su pueblo no es un verdadero israelita. Y si Jesús va con su familia a Egipto, él está asumiendo la historia de su pueblo en su propia historia. Va a Egipto, como fueron sus antepasados, para salvarse de morir de hambre. Las 12 tribus fueron a Egipto para no morir de hambre. Jesús y su familia van a Egipto para no morir a manos de Herodes. Va a Egipto José, el esposo de María, y como José el soñador, el hijo amado de José. Ya ven que José, el soñador, también él es llevado a Egipto. Fue llevado como esclavo, vendido como esclavo, pero va a Egipto. José el soñador y José el esposo de María también va a Egipto. En sexto lugar, la vuelta de José a Nazaret. Dice el Evangelio de San Mateo ahí en el 2:16. Muerto el rey Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, ¿se recuerdan ustedes cómo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés? Ahora Dios aquí se le aparece a José en sueños y le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre, vuelve a la tierra de Israel, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así José tiene que salir con su familia de Egipto. Y él es el que la va a guiar como Moisés guió a la tierra de Israel, así José va a guiar a la familia a la tierra de Israel. Como el pueblo salió de Egipto para ir a la tierra prometida. Dice que José debería de ir a Belén porque esa era la tierra que le correspondía.
Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Otra vez en sueños va a Galilea. Va a Galilea para cumplir, dice, una promesa, una profecía. Y la profecía dice que Jesús será llamado Nazareno. Y aquella profecía dice, ahí es tan bonita: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz. Entonces José guía a su tierra guía a su familia hasta la tierra de Israel y se establece en Galilea. En séptimo lugar, y quisiera concluir aquí esta partecita donde José aparece en el Evangelio de San Mateo, diciendo que José, aquí en el Evangelio de San Mateo, aparece como un hombre totalmente abierto a Dios. Habla con Dios, dialoga con Dios y se deja conducir por Dios. Es muy importante, muy interesante cómo despierta del sueño y hace lo que el ángel le dice, es decir, obedece a Dios, es totalmente obediente. José está al frente de una familia, la cuida, la defiende, es responsable del hijo y de su madre, responsable desde ponerle el nombre hasta cuidarlo y defenderlo. Y como lo vamos a ver más adelantito, de educarlo. Es un varón justo y cumplidor de la ley. Ese es José en el Evangelio de San Mateo. Un hombre justo a los ojos de Dios desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley. En octavo lugar, ahora vamos a recorrer estos textos donde José aparece en el Evangelio de San Lucas. Y aquí va a aparecer José de otra manera, complementaria a lo que ya nos dijo San Mateo. Ya ven que aquí San Mateo hace todavía como que esa distinción, como que Jesús es su hijo, pero desde el punto de vista legal, y como que hace como que deja esta dudilla, ¿no? O como que deja esto así, como que desde el punto de vista de la ley sí lo es, etc. Y en cambio San Lucas nos va a presentar una visión pues complementaria pero diferente. Allí San Lucas, en el capítulo 2, desde el 1 hasta el 20, es el texto donde hablamos del nacimiento de Jesús. Ya ven que nace Jesús en Belén, cantan los ángeles, vienen los pastores hasta el lugar de donde nació Jesús, y allí es donde se inserta José. Antes dice que hay un censo, y en el verso 4 dice: subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Va hasta Judea, a la ciudad de David. Dicen los estudiosos que ir de Nazaret hasta Belén son alrededor de unos 4 días a pie, que era como se hacía en la época de Jesús, unos 4 días a pie. Pero también cebada, y entonces hay comida suficiente. Por ser el de la casa y de la familia de David, ya ven que el rey David precisamente era de ahí, su familia era de Belén, para empadronarse con María, su esposa, en el pesebre. Ahí está, una familia, donde el esposo, la esposa y el niño hacen esta familia. Siguiendo más adelante, en noveno lugar,
la circuncisión del niño. La circuncisión es un verso realmente muy, muy chiquito. Ahí en el 2:21 de Lucas dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús. Fíjense, aquí no hay una referencia concreta a los padres, pero la tradición es precisamente que el niño a los 8 días de nacido se ha llevado para que se le circuncide y en ese momento se le da el nombre. Y al darle un nombre se le da una misión. Hace necesario aquí la presencia del padre. ¿Por qué? Porque el padre es el que le va a dar el nombre. ¿Qué nombre le van a dar al niño? Y el que responde es el padre. Entonces, en el momento de la circuncisión del niño, Jesús, el que dice el nombre necesariamente es José. ¿Cómo se va a llamar el niño? Yeshua, salvación. Entonces, es necesaria la presencia de José. Aunque no está su nombre, ni él ni el de María, sin embargo, el rito exige su presencia. En 10º lugar viene la presentación de Jesús en el templo. Allí San Lucas nos la va a presentar a partir del verso 22, el 2:22. Dice: tras cuando se cumplieron los días en que debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cuánto tiempo es? Llevaron al niño al templo. ¿Quiénes lo llevaron? Los padres. ¿Por qué? Porque dice la ley de Moisés. Fíjense, la ley es muy, muy interesante. Dice: la mujer cuando da a luz queda impura 7 días, si es varón. Si es niña, queda impura 2 semanas, 14 días. Dice: pero la mujer tiene que quedarse otros 33 días en casa antes de ser purificada en el templo. Es decir, 7 y 33 son los 40 días. Entonces, al niño a los 8 días se lleva para que se le ponga su nombre y se circuncide, y a los 40 días va la purificación de la mujer y entonces se presenta a Dios el niño. Usa el plural. Le llevaron a Jesús a Jerusalén. Le llevaron. ¿Quiénes? Sus padres. Utiliza un plural. Cuando los padres introdujeron al niño para cumplir lo que dice la ley, era esto que les decía, ¿no? Si es niño, 7 días, más 33, es decir, 40 días. Si es niña, 2 semanas la mujer queda impura, más 66 días que debe de permanecer en casa. Llevan el niño después de los 40 días. Y fíjense que aquí hay una cosa realmente muy bonita. Dice: le llevaron a Jesús a Jerusalén. Ya ven que Jesús, en su entrada mesiánica, también él entró a la ciudad de Jerusalén. Entonces, esta presentación de Jesús en el templo está ya anunciando de una manera remota su entrada mesiánica, precisamente en Jerusalén. El lugar para purificarse las mujeres es un lugar que se llama la mikvé. Es un espacio con agua corriente donde la mujer se sume completamente y luego se hace sobre ella el rito de expiación que consiste pues en el sacrificio que se debe presentar a Dios.
Además, al ser Jesús el primogénito, le corresponde a Dios. Todo primogénito es el diezmo de los hijos y le corresponde a Dios. Entonces, tú se lo llevas a Dios, se lo das, pero lo puedes rescatar por medio de un sacrificio. Y es lo que hacen precisamente con Jesús, rescatarlo por medio del sacrificio y la purificación de María al mismo tiempo. Su padre y su madre dicen que realmente estaban muy admirados. ¿Por qué? Porque al entrar al templo se encontraron con dos ancianitos, Simeón y Ana. Y al encontrarse con estos dos hombres, con estas dos personas, realmente estaban admiradísimos. Dice, su padre y su madre estaban admirados de todo lo que se decía de él, del niño. Estaban admirados. Pero aquí fíjense, dice su padre y su madre. Padre y madre. No hace ninguna distinción de José. Si es padre legal o es padre adoptivo, no hace ninguna distinción. San Lucas dice su padre y su madre. Estaban admirados. Entonces, José es considerado padre de Jesús. Su padre y su madre estaban admirados de todo lo que se decía de él. Y ya luego Simeón a la madre le dice, una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y se refiere nada más a la madre, no al padre. En 11º lugar, Jesús entre los doctores. Este texto también nos lo narra San Lucas en el capítulo 2, a partir del verso 41. Dice que Jesús, dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Sus padres. Aquí no hace distinción San Lucas de si la madre es madre y si el padre solamente es padre legal. No hace ninguna distinción. Los trata igual. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. El niño cumple 12 años y va también a la fiesta. O sea, si los padres van a la fiesta, pues los niños no se quedan. Ya ven cómo son los niños. Y todos los niños son igual en todos los tiempos. Entonces Jesús va con ellos a Jerusalén, pero tiene 12 años. En 12 años, a los 12 años, es como el quiebre de la vida. A los 13 años, Jesús hará la entrega de los 10 mandamientos en aquella famosa fiesta del Bar Mitzvah. La entrega de los 10 mandamientos a los 13 años. Y en esta coyuntura, fíjense, es muy importante, el niño, o sea, a los 12 años, él podía viajar con las mujeres, porque todavía es niño. O podía viajar con los hombres en la peregrinación. ¿Por qué? Porque ya está a punto de cumplir los 13 años, o sea, ya está grande. Entonces, tiene esta opción de Jesús de viajar con los hombres o con las mujeres. Dice San Lucas que Jesús, al final de la fiesta, se queda sin saberlo sus padres. Dice, al volver, ellos, pasando los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Otra vez sus padres. No hace diferencia entre José y María, sus padres. Luego de un día de camino, lo buscaron entre parientes y conocidos y el niño no estaba. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si las familias eran tan cuidadosas, ¿por qué se les perdió el niño? ¿Por qué? Una noticia de este tamaño diríamos, caray, María de Nazaret, qué mujer tan descuidada, ¿cómo que perder un hijo? Diríamos, José, ¿cómo? ¿Qué padre tan descuidado? ¿Cómo que perder un hijo?
Hombre, que se te pierda una borrega, bueno, un pastor asalariado, pero que se te pierda un hijo. ¿Cómo? Y entonces la razón es esta, ¿no? Que María seguramente se confió diciendo: Jesús va con los hombres, ya el próximo año viajará con ellos. Es la última vez que va él se está introduciendo a la vida adulta. José, al no verlo en el grupo de hombres, él diría: pues Jesús va con María, es el último año que va a viajar como niño, va con su madre. Y dice, sin saberlo sus padres, se queda en Jerusalén. Lo buscan después de un día de camino, no lo encuentran, vuelven a Jerusalén. Y dice San Lucas, al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando, tu padre y yo. María de Nazaret tiene una conciencia clara de que José es el padre del niño. Tu padre y yo te andábamos buscando. Tu padre y yo, angustiados. Imagínense, un padre que pierde un hijo. José, diríamos, bueno, si no lo considera su hijo, pues no le preocupa. María está consciente de que José es su padre y que está angustiado. Y él también lo anda buscando. Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Número 12. La vida en Nazaret. Después de esto que pasó en Jerusalén, después de que lo encontraron, San Lucas nos dice cómo fue la vida de Jesús en Nazaret. Dice, bajó con ellos a Nazaret. ¿Por qué bajó? Porque Jerusalén está arriba en las montañas, hay que bajar a la altura del río Jordán y caminar por toda la ribera del río, prácticamente hasta muy cerquita de Nazaret. Bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto. A ellos. Jesús también tiene una conciencia muy clara de que tiene un padre y una madre y que Él está sujeto a ellos. Vivía sujeto a ellos. Claro, ya también San Lucas nos había dado otro resumen después de la purificación en Jerusalén. Dice, así que se cumplieron todas estas cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bien, pero aquí se dice que Jesús está sujeto a sus padres. Imagínense, yo pienso humanamente, después de que se les perdió en Jerusalén, híjole, ahora San Lucas dice que les estaba sujeto. Ahora sí como decir, hombre, ni a la calle sales. Les estaba sujeto a la autoridad de sus padres. Y al parecer esta fue la vida de Jesús, porque no se dice más, simplemente que él, según la costumbre de estos pueblos, él estaba sujeto a sus padres. Número 13. Voy a hacer una pequeña conclusión acerca de la figura de San José en el Evangelio de San Lucas. Siempre José va a aparecer al lado de Jesús y de María. Va a aparecer como los tres juntos, José, María y Jesús. Y siempre que vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de José.
juntos. José es de la familia de David, es decir, la descendencia real le llega a Jesús por el lado de José. No se cuestiona nada acerca del matrimonio entre María y José. Ya ven en San Mateo, sí. Todavía no vivían juntos y está encinta, no. Aquí en San Lucas no. Simplemente es un matrimonio casado y tienen un hijo que se llama Jesús. Aunque este hijo es obra del Espíritu Santo. Así se le dice a María. Y José no tiene ningún inconveniente. José es un padre muy religioso y observante de la ley. Muy religioso. Cumple las leyes del Antiguo Testamento con lo que respecta a la familia. Va a las fiestas. Es como si dijéramos ahora, ¿verdad? San José va a la fiesta patronal con toda su familia. Un hombre muy religioso y un hombre educador del hijo. Ya ven que la costumbre era, cuando un niño cumplía 5 años, el papá decía, este niño es un varón y lo educo yo. Y entonces el niño crecía al lado del padre y lo educaba. De aquí que podemos nosotros decir, caray, José de Nazaret, qué grande padre, porque miren qué hijo educó. Lo educó. Sus padres es un término muy adecuado. No se cuestiona más. Son sus padres en conjunto, María y José, los padres de Jesús y punto. Así nos lo marca el Evangelio de San Lucas. Número 14. Al entrar Jesús en la vida pública, no se va a hablar más de José durante la niñez de Jesús. Va a aparecer algunas ocasiones en la Biblia el nombre de José, referido al esposo de María, al padre de Jesús. Y voy a citar algunos textos que realmente son realmente muy poquitos pero son muy significativos. En el Evangelio de San Juan, realmente es muy interesante. San Juan está precisamente hablando de Jesús, cuando lo encuentran cuando Jesús se encuentra con los discípulos del Bautista, que se van a hacer discípulos de él. Entonces van después a encontrarse con Pedro y entonces cuando Felipe ya es discípulo de Jesús, encuentra a Natanael y le dice Felipe a Natanael, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José. El hijo de José. Es muy probable que al inicio del ministerio de Jesús, José todavía esté vivo. Por esta señal que nos da aquí el Evangelio de San Juan. Dice, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. O sea, no cabe duda. José y Nazaret. Natanael es de Caná de Galilea. Entre Caná y Nazaret no divide más que 7 kilómetros. La gente se conocía bien. Y Natanael es de Caná de Galilea. Por eso responde Natanael. Dice, ¿de Nazaret puede salir cosa buena? Nazaret era un ranchito. Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, aquí tenéis un verdadero israelita en el que no hay doblez. Bueno, aquí lo que nos interesa es
que en el Evangelio de San Juan queda muy clarito que Jesús es hijo de José, el de Nazaret. Y luego más adelante, en el capítulo 6, el mismo San Juan, cuando está diciendo el discurso del pan de vida, Jesús, después de que terminó ya el discurso del pan de vida, los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Bueno, fíjense aquí, San Juan, el Evangelio de San Juan tiene muy clarito que Jesús es hijo de José. Y dice: nosotros los conocemos. Y decía: este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. Bien clarito. José es el padre de Jesús. Y luego San Mateo, también referido a su vida pública, ahí en el capítulo 13, en el verso 53, vamos a tener nosotros que después Jesús va a su tierra, va a Nazaret, hace una visita que nos narra ahí San Mateo en el 13:53. Dice: y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí, viniendo a su patria, es decir, a Nazaret. Les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo de José, el carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Los conocidos de Jesús, los de Nazaret, tienen bien clarito que Jesús es hijo de José, el carpintero. El carpintero. Aquí la palabra carpintero hay que entenderla en su contexto de hace 2000 años. Carpintero quiere decir, como en un lenguaje muy nuestro diríamos, el carpintero es el mil usos. Es el que sí sabe tantito del trato de la madera, es el que le sabe la albañilería, es el que le sabe hacer esto, a la electricidad. Es, como diríamos, el mil usos, es constructor, sabe la agricultura, sabe tallar madera, sabe todo. Entonces, ese es José el carpintero. Y si Jesús es hijo de José el carpintero, miren, lo primero que hacía un padre con su hijo, como parte de la educación con su hijo, era enseñarle a trabajar, y le enseñaba su propio oficio. Dice la Mishnah: un padre que no enseña a trabajar a su hijo hace de él un ladrón. Y si José es carpintero, el oficio de Jesús es carpintero. Por lo tanto, diríamos que Jesús sabía trabajar un poco de todo. De hecho, los comentaristas de la Biblia nos dicen que aquella parábola, cuando Jesús dice que un hombre salió a contratar trabajadores para su viña, sale a la mañana a la plaza pública, sale a mediodía, sale a media tarde y finalmente sale a la tarde. Esa experiencia de sentarse en la plaza pública para ser contratados, dicen los comentaristas que muy posiblemente Jesús muchas veces se sentó en la plaza pública también esperando ser contratado para ir a una viña o algún otro oficio.
Es decir, que Jesús sabía trabajar. ¿Y de dónde aprendió a trabajar? De manos de su padre, y su padre es José. Su madre María, dice aquí está su madre María. Sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanas, dice, están también aquí entre nosotros. Aquí solamente aclaro que la palabra hermano entre los hebreos no necesariamente son hermanos de sangre, sino que son parte de la misma familia, llamarse hermanos. Ya ven que todavía nosotros entre los católicos, por el hecho de tener la misma fe y recibir el mismo bautismo, nos llamamos hermanos, aunque no seamos nada por medio de la sangre, pero sí por la fe. Entonces la costumbre es que entre los miembros de una familia se llaman hermanos, y por eso dice San Mateo, sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas entre nosotros, es decir, conocían perfectamente bien la familia de Jesús, y la familia de Jesús es su padre José, su madre María. Número 15, y con esto ya concluyo prácticamente la figura de José en el Nuevo Testamento. En la Biblia, en concreto en el Nuevo Testamento, podemos nosotros decir de una manera muy clarita que los evangelios nos hablan de que José es el padre de Jesús. Aunque no sea el padre biológico, José es el padre de Jesús. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la misión que le da Dios, y desde el punto de vista como educador, Jesús es hijo de José. Y así lo reconoce la gente, así lo reconocen los de Nazaret, así lo reconocen los evangelistas. José, el padre de Jesús, es padre de Jesús. Y como padre, entonces, él es el educador de Jesús. Él educó a Jesús siguiendo la tradición del pueblo de Israel. José es esposo de María. Estaba comprometido con ella. Pidió la mano. Hicieron el asentamiento del matrimonio y luego la tomó en su casa para vivir con ella. Estuvo a un lado de ella, la defendió, la protegió, la alimentó, etc. Es el esposo de María. José es la cabeza de una familia. Cuando hay que moverse, cuando hay que hacer algo, él es el que toma la delantera para hacer las cosas. Toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Toma al niño y a su madre y vete a Nazaret. Entonces, José es la cabeza de la familia, la cabeza. José es el varón justo, y justo quiere decir conoce la ley de Moisés, vive la ley de Moisés y se santifica a través de la ley de Moisés. Y José es un hombre justo porque sabe escuchar a Dios, sabe obedecer a Dios. Por eso es el varón justo. Y concluyo toda esta exposición diciendo que José es un ejemplo para el hombre de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué José es ejemplo para el hombre de hoy? Porque José es un verdadero y auténtico padre educador de el hijo. Y como les decía hace un momento, miren qué hijo educó José. Nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
que Jesús llevaba todos los rasgos y la espiritualidad de la Virgen María, que sí los llevaba, pero que nunca se nos olvide que Jesús llevó también toda la educación que le dio José, porque era tarea del Padre educar al Hijo y enseñarle la ley. Él es el educador del Hijo. José es un ejemplo de esposo para el hombre de hoy. ¿Por qué? Porque José, aunque María ya está encinta y él no es el padre biológico, él la acepta como mujer y es fiel a ella a lo largo de toda la vida. No tenemos ningún rasgo de infidelidad de José. Y al decir infidelidad no me refiero solamente al adulterio, no, sino que la fidelidad quiere decir que el corazón está íntegro para una persona. Un hombre es fiel cuando su corazón es íntegro para su esposa. Una mujer es fiel cuando su corazón es íntegro para su esposo. Y José tiene un corazón íntegro para su mujer y por eso es un ejemplo de fidelidad para el hombre de hoy. Todos los esposos, considero yo que deben mirar a José como el ejemplo de su vida matrimonial. José es un ejemplo para las familias de hoy. ¿Por qué? Porque él fue la cabeza de una familia doméstica. Jesús y María, pero él fue la cabeza. Él los lideró. Él estuvo al frente de la familia porque así le dijo Dios, porque él obedeció a Dios, que así quería. Él lideró la familia. Y creo que todo varón, toda cabeza de familia ha de mirar a San José como el ejemplo de cómo liderar una familia desde el punto de vista de Dios. José es un hombre religioso y santo. Y creo que para todos los hombres, José hoy para nosotros ha de ser un ejemplo de santidad. Es decir, ya ven que ordinariamente pensamos como que la religiosa es la mujer, que la que busca a Dios es la mujer, que la que se santifica es la mujer, y hay como que el hombre, pues, a ver cómo va, ¿no? A ver qué va pensando, a ver qué va queriendo. Y San José nos enseña que el hombre puede y debe ser santo, y que el hombre ha de conocer la ley, y que el hombre ha de estar abierto a Dios, y que el hombre ha de obedecer a Dios, y que ahí radica la santidad y la grandeza de un hombre, en saber escuchar a Dios y saber obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. Pues este es San José, padre, esposo, cabeza y hombre santo. Yo creo que estas 4 notas es lo que engloban y nos muestran a San José en el Nuevo Testamento, a San José como nosotros lo conocemos y lo respetamos ahora. El Papa Francisco, en esta carta que ha escrito a propósito del año jubilar de San José, él nos explica de una manera mucho más amplia la grandeza de San José para la Iglesia y para el mundo de hoy. Ojalá que leyéramos esta carta del Santo Padre y que nosotros aprovechemos este año de gracia que el Santo Padre nos ofrece en base a la vida y a la obra de San José dentro de nuestro mundo y dentro de nuestra Iglesia. A todos, pues, por su atención, muchísimas gracias.